¿Te has preguntado alguna vez cómo mejorar la relación con tu hijo Asperger? Yo me lo he preguntado durante tantos años. Cada vez que he conseguido un pequeño paso me ha dado una gran satisfacción y una motivación para continuar con este proceso, para seguir buscando alternativas, para seguir buscando herramientas, para seguir buscando maneras de ayudarle. Porque yo sabía que tenía que haber un sistema, que crearse algo en el que le pudiéramos ayudar. Porque yo solo tengo un hijo. Hay personas que tienen varios, uno Asperger y el resto no. Entonces, claro, tú no le puedes tratar igual, porque son totalmente diferentes. Yo, por ejemplo, como digo, no tengo otro hijo, pero sí que tengo sobrinos. Y sé que lo que requieren es un trato diferente, pero usando las herramientas que hay que usar, poniéndolas en práctica, pero de una manera sencilla, puedes conseguir que esa relación mejore. Puedes conseguir comunicarte con él de otra forma, porque parte de los problemas que se encuentran es que se expresan de una manera diferente a como nos expresamos nosotros. Y tú normalmente le entiendes, crees que le entiendes, pero ¿y si hay otra manera de entenderle? ¿Y si hay otra manera de ayudarle? Con lo cual la relación mejora. ¿Y si le puedes ayudar a que no cojan esas rabietas o esos disgustos que se llevan a veces sin necesidad? O con necesidad, pero una vez que se lo han llevado, les ayudamos a que lo gestionen de una manera más efectiva. El mío, por ejemplo, cada vez que se lleva un disgusto, pues ahora ya sé cómo ayudarle. Ahora le ayudo y conseguimos, pues no sé, 5 o 10 minutos que ya no le afecte. Creo que 10 como mucho, pero antes era imposible. Antes estaba días y días con ese disgusto que había cogido, que se había enfadado con alguien, como nos ha pasado a todos, pero a él le duraba más y más y le daba vueltas a lo mismo y yo no sabía cómo ayudarle. Me veía ahí envuelta le estaba viendo sufrir, pero no sabía cómo ayudarle. Porque son más sensibles y necesitan unas herramientas diferentes para que, para que estén más felices, porque al fin y al cabo cuando ellos están más felices, cuando a él se le ha pasado este disgusto, este cabreo que él le llama, pues él está mucho más feliz, pasa mucho más días felices. Antes estaba 3 días, una semana, y cada vez que se acordaba al cabo de los años del disgusto que le había ocasionado esa persona, yo le veía sufrir de verdad y no sabía cómo ayudarle. Pues ahora no, ahora ya no los nombra esos sufrimientos. Él mismo dice, ya no siento el daño, el dolor que me había ocasionado esta persona o esta conversación o esta gestión, porque les pasa como a nosotros, o sea, tenemos problemas de relaciones en el trabajo, problemas de relaciones con la familia, problemas de relaciones con los amigos, como a todos nos pasa. Lo que pasa es que a ellos es más acentuado porque les afecta mucho más. Entonces, claro, yo lo único que he hecho es enseñarle con unas herramientas a su gestión emocional. Y cada vez ayuda menos a menos a menos. Y una de las satisfacciones que tengo pues es lo que os estaba comentando, que antes estaba una semana, había veces que un mes, es decir, él se disgusta con alguien y está una semana todos los días repitiéndote su problema. Es normal, es su problema, para él es algo muy gordo. Pero claro, tú llega un momento en que ya de oírlo todos los días, de cada vez lo intentas de una manera y sabes que no le estás ayudando. Y, por ejemplo, a la semana de haber pasado el incidente, de vez en cuando te lo vuelvo a recordar. ¿Y te acuerdas lo que me pasó?
y al cabo del mes, ¿y te acuerdas lo que me pasó con esta persona? Y claro, al final de tanto repetir esas cosas negativas, vivía en un estado de negatividad el 90%. Al poder haberle podido ayudar a gestionar este problema, por ejemplo, de cada vez que se enfada o se cabrea con alguien o explota con alguien, pues ahora ya está al revés. Yo diría que el 95, no me atrevería a decir el 99, vamos a dejar el 95, pero me atrevería a decir el 95% del tiempo en un estado de alegría, de felicidad, de querer hablar con las personas, de querer divertirse, de gastarme bromas y reírnos. Entonces, claro, la relación ha cambiado tanto que para mí la vida es un giro de 360 grados, porque estamos en estado de felicidad constante. Después de haber estado tantos años en ese estado de dificultad, a la hora de él encontrarse con un problema y yo no saberle ayudar, que claro, es contagioso. Él está negativo y yo había veces que estaba positiva, pero claro, como cuando él me venía con el problema, pues al final te involucras, porque es tu hijo, y yo acababa pasando a su negatividad. Es decir, conseguía bajarme la energía y pasar a estado negativo. Pues ahora ya no pasa eso. Ahora es una ilusión con la que cada día me dice que ha conseguido un logros que él sabe que para mí eran muy importantes. O sea, pequeños logros que yo le decía, mira, tienes que aprender a hacer esto, tienes que aprender a hacer lo otro. Como él estaba siempre de mal humor, yo me acuerdo que me decía, ay, las mujeres cómo son. yo me reía, había veces que me enfadaba, pero había veces que me reía, decía, las mujeres, si te cojo verás. Pero me lo decía enfadado, o sea, estaba él en su habitación, ay, ves las mujeres cómo son. Y yo no es que le exigiera, pero él se lo tomaba a la tremenda porque pensaba que le estaba exigiendo. Yo ni mucho menos le estaba exigiendo. Lo único que pretendía es que aprendiera a hacer cosas de la casa, pues como organizar su habitación, como hacerse la comida, fregar, las cosas básicas para que él solo las hiciera. Entonces esto nos ocasionaba un disgusto todos los días. Pero de verdad, había veces que de un día para otro tenía la casa amontonada, la habitación no os quiero ni contar. Y eso era porque él no estaba a gusto, estaba, como os digo, el 90% de tiempo en un estado de, de incomprensión, de, de no felicidad, no de amargura, pero de esto que estás protestando por cualquier cosa. Pues he visto a fulano y me ha dicho esto, pues he visto a fulano y no sé qué, y me ha dicho esto otro. Cosas que a él a lo mejor no eran cosas muy trascendentales, eran cosas que para mí no tienen importancia o para nosotros no la tienen, pero para ellos, para él sí la tenía. Entonces cuando empecé a entender que esas cosas para él eran de una vital importancia como para mí puedan ser otras, es lo que me ayudaba a entender cómo ayudarle. Porque emocionalmente viven las emociones a otro nivel. Y entonces eso a mí nunca me lo había enseñado nadie. No lo había podido practicar con él. Y nos había ocasionado que la relación, los problemas de relación eran, como os he explicado alguna vez, difíciles porque yo no sabía cómo ayudarle. Y él, porque yo soy una persona en general optimista y alegre, pero él siempre estaba triste, enfadado, se reía, pero menos. Entonces, claro, cualquier cosa que yo le pudiera decir que para él fuera un mundo dentro de su sensibilidad, pues explotaba.
Iba hablando del suelo, enfadado. Y yo, había veces que también me afectaba, pero algunas veces que no me afectaba, sufría de verle en ese estado. Porque es como darte cuenta de que estás sufriendo en exceso por algo que tiene arreglo, pero tú no sabes cómo transmitírselo. O sea, son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia. Entonces, cuando empecé a entender y a practicar cómo las emociones le afectaban a él de otra manera, porque una cosa es que te lo digan, ¿no? Es que ellos tienen una sensibilidad especial. Sí, vale, si yo lo sé, pero ¿cómo le trato eso? ¿Cómo le ayudo en eso? Entonces, primero he tenido que aprender unas herramientas muy sencillas, pero de cómo le afectan a él las emociones, cómo él las está gestionando y cómo yo le ayudo a que las gestione. Y eso hace que él esté más feliz, más contento, súper hablador, con ganas de contarte cosas. Él, por ejemplo, ir a saludar a alguien o ir a presentarse a alguien, para él era un trauma. Y hoy, por primera vez, después de ya llevar un tiempo con esta manera de trabajar con él, bueno, pues una señora que tenía que ir a recoger a mi madre y dice, tengo que ir yo, que él nunca se ofrece. Digo, ¿pero la conoces? Y me dice, no. Digo, bueno, tú pues vas, te presentas, le dices quién eres y dice, vale, pues sí, ahora voy. Él antes era una persona que no cogía el teléfono, o sea, lo coge si le llamo yo, pero cuando le llaman de publicidad, él no lo coge. Por timidez, porque se bloquea, porque se agobia, porque se piensa que no va a saber contestar cuando le hablen. Él me dice, bueno, que me han hecho una llamada y lo que tienes que hacer, por favor, llama tú para ver quién es. Pero es que ahora ya no pasa eso. Ahora ya llama, eso antes, ahora ya llama por teléfono y se pone a contarte tu vida. Alegremente, además. Y no hay momento del día que lo vea en que no te gaste una broma. Sus bromas, pero bueno. Él solo quiere ahora gastar bromas y reírse y disfrutar y ser feliz. Y hacer las gestiones de la casa o las gestiones que él sepa que tiene que hacer de buen humor. Cuando tú ves a tu hijo así, es que te llena tanto que tu estado de felicidad ya no tiene precio, no es pagado con nada. Yo antes tomaba un montón de medicación al día, que si para el estado de ánimo no, pero que si para el sistema nervioso, porque cuando él se ponía nervioso y yo me ponía nerviosa de no poderle ayudar, hacíamos ahí, se daban chispas. Y es que ahora ya no pasa eso. Ahora no se enfada si le digo, pues mira, es que ahora no te puedo atender, para que te atienda bien y podamos hablar de este problema o de esta situación o de este tema que tú quieres, tiene que ser a estas horas o cuando yo vuelva luego que tenga un tiempo para dedicártelo de calidad, por ejemplo. Y me dice, venga, vale, pues vamos a quedar hoy o mañana o a esta hora. Antes se enfadaba por cada cosa que no se gestionaba en el momento que él quería. Eso para mí ha sido un trauma muy grande, porque no poderle atender, quererle atender en otro momento, en ese momento él no quería, no escuchaba. Estoy hablando de ese tipo de relación, un tipo de relación que dices, pero ¿cómo voy a avanzar con él si es que no nos ponemos de acuerdo? Cuando yo intento hablar con él de su problema, él no quiere. Y cuando él quiere, yo no puedo. Por más que lo intentaba, nos metíamos en un bucle del que no salíamos. Y ahora, sin embargo,
desde que yo he entendido cómo le afecta y cómo le ayuda a gestionar esa emoción, él ha aprendido a gestionarlas, seguimos aprendiendo porque esto es un día a día, pero claro, es como digo yo, es como un milagro. Yo nunca pensaba que iba a pasar esto. Para que os hagáis una idea, él me ha pedido venir a trabajar. Cuantas veces yo casi le tenía que obligar, pero yo no le obligaba porque le quisiese castigar o putear, era porque quería que viniese a la empresa, se relacionase con gente, porque era como, bueno, pues tienes que practicar lo que más trauma te cueste. Y para él era, venía y era, yo a veces no sabía si decirle que viniera o no a la empresa, porque a veces venía y a veces, bueno, lo de siempre, si a alguien le caía bien, saludaba, y si no le caía bien, pues no saludaba. Yo decía, madre mía, no sé si quiero que esté aquí aprendiendo a saludar a los clientes o que no venga, porque es que me va a espantar a los clientes. Me río porque es que de verdad que lo pensaba y era una contradicción interna.